Me da mucho gusto saludar a todos los amigos de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando a través de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, en este medio informativo. Te hablaré con la verdad, aunque pierda tu amistad, con Leonardo Hernández Patricio. Vecinos de Torres de Potrero enfrentan megafuga de agua y temor a desalojo, esto es en nuestra capital de la República Mexicana. Pueblos de Santa Cruz, Atoyac y Xoco exigen ser considerados en los proyectos habitacionales, pues ellos dicen y alegan la escasez del agua que se está viviendo en muchas partes de nuestra República Mexicana. Usuarios del metro inconformes denuncian faltan señales en la línea 2 del metro, caminan sobre concreto con poca luz y polvo que generan los trabajos. Se han destinado 50 mil millones de pesos para modernizar esta línea del metro y todo el metro de la Ciudad de México. Esto dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Aseguran en el Edomex al día 5 propiedades por despojo. A un año de operación, restitución van 1.827 inmuebles intervenidos. Alza en precio de tortilla tendría efecto desastroso en consumo y la dinámica económica del país. Pues no es la tortilla, son los jitomates, son los chiles, es la verdura, es la carne. Todo está completamente al alza. Es un engaño que le hacen a la clase trabajadora cuando dicen que le aumentan el salario. Ahorita ganan 315 pesos, pero la verdad es que no alcanza, ya casi no alcanza ni para un kilo de carne un día de trabajo. Así están las cosas, pero en fin, puro atole con el dedo a todos los trabajadores de México en esos salarios de los que hemos venido hablando, que se han aumentado, pero de nada sirve que nos aumenten los salarios si siguen la carrera de los precios, que inmediatamente que suben todos los precios, los salarios se pulverizan inmediatamente y quedan en lo mismo, o peor. Consulta del PGD, acusan PAN cifras infladas a un fraude institucional. Alegan que existe inconsistencia en el informe oficial que evidencia un proceso plagado de irregularidades. Bueno, pues esto está pasando. Dicen que ocultar la memoria técnica y las propuestas ciudadanas no solo es ilegal, es un acto que traiciona al principio de máxima publicidad y vierte la consulta en una simulación administrativa. ¿Qué no se ha simulado en estos gobiernos que tenemos en nuestro querido México? Se simula todo para ellos. Para el gobierno es una cosa, pero para la población que vive la realidad es otra. Afirma César Gravioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México: vecinos decidirán el futuro de los parquímetros en la Cuauhtémoc. El secretario de Gobierno y la demarcación indican que debe haber consulta con los habitantes. Seguramente la van a rechazar porque pues donde sea este tipo de consulta de los parquímetros, siempre la gente se ha opuesto. Lo mismo ha sucedido aquí en el municipio de Cuautitlán, alguna vez que quisieron instalar parquímetros y la gente inmediatamente reaccionó en contra. Pero no baja la guardia. Clara Brugada, la Ciudad de México mantiene control del sarampión. ¿Usted qué cree? Van 3.9 millones de personas vacunadas. Se registran entre 6 y 8 contagios diarios. Imagínese usted cuántos y tantos contagios tenemos en la Ciudad de México, no se diga en la República Mexicana. El sarampión es una enfermedad
como la poliomielitis, que ya había sido erradicado, pero que de nuevo por falta de vacunas, de nuevo ha vuelto a surgir estas enfermedades que en especial pues perjudican, afectan a los niños de México. Alcaldía Álvaro Obregón, vecinos de Torres de Potrero enfrentan megafuga y temor al desalojo. La cascada que destruyó mi taller, eso dice Eric López, carpintero de oficio, teme pérdidas económicas de su patrimonio tras las inundaciones por la megafuga que existe ahí en la capital de la República Mexicana y que le está costando trabajo a los bomberos, a los agentes de protección civil en la Ciudad de México poder detener esta megafuga que ya lo vimos que ha destruido hasta casas. Vecinos e integrantes de los pueblos de Santa Cruz Atoyac y Xoco exigen ser considerados para los proyectos habitacionales. Señalan que los nuevos proyectos como Escuari, Coyoacán, generan más consumo de agua y uso excesivo del drenaje. Las afectaciones directas. Los vecinos enfatizan que estas obras han generado afectaciones directas, principalmente violentando los derechos de la infancia y la salud, además de contaminación y sobrecarga de infraestructura. Bueno, pues la verdad es que con nada estamos contentos los mexicanos cuando se trata de obras que a la larga seguramente les van a traer beneficios. Mundial 2026, Nezahualcóyotl tendrá Feria del Taco, programa cultural y deportivo. Anuncia el alcalde el arranque de la iniciativa denominada Juntos por el Fútbol y por Amor a Nezahualcóyotl. Pondrán en marcha una serie de actividades entre sociales, económicas y gastronómicas. Bueno, pues todo el mundo está esperando el Mundial, pero la verdad es que en nuestro querido México, pensar en el Mundial y en el costo que tienen los boletos, pues muchos mexicanos no van a ir debido a la cuestión económica que estamos viviendo, una verdadera crisis económica, y en este momento pues se les ocurre también subir el peaje en todas las casetas de México, y ya viene la tortilla seguramente, y todo está a la alza completamente, y esto perjudica al bolsillo de todos los mexicanos. La mayor cifra a nivel nacional aseguran en Edomex al día 5 propiedades por delito de despojo. A un año de la operación restitución van 1.827 inmuebles intervenidos, de los cuales 1.034 han sido devueltos a sus propietarios. Hay 428 detenidos por este tipo de delito que sigue habiendo en la Ciudad de México y en la capital de nuestra República Mexicana. Piden a los municipios frenar desarrollo urbano desordenado. Bueno, yo creo que todos los municipios de la República Mexicana tienen un plano regulador de desarrollo donde nos permite ver cuál es la región para las zonas febriles, zonas habitacionales, zonas agrícolas y muchas cosas que yo creo que a estas alturas, en pleno siglo XXI, pues ya no tenemos por qué preocuparnos de esos asentamientos irregulares. Es el 20% de toda la entidad. Ecatepec suma 1 millón de animales callejeros. Imagínense ustedes, Ecatepec es uno de los municipios más grandes que tiene la República Mexicana y en habitantes es más grande que muchos estados de la República Mexicana habitacionalmente. Busca el gobierno local frenar el nacimiento de animales no deseados y anuncia una campaña de 1.200 esterilizaciones. La verdad es que, pues, ¿qué pueden ser 1.200 esterilizaciones ante 1 millón que hay de animalitos que lanzan, que tiran a la calle, que nacen en la calle y que muchos
muchos les regalan a sus hijos un animalito cuando están pequeñitos, y ya cuando crecen estos animalitos se convierten en estorbo en las casas y los lanzan a la calle sin ningún sentimiento, sin ningún respaldo, porque esa es la triste verdad que tenemos. Sistema del transporte colectivo. Transeúntes denuncian falta de señales en la línea 2 del metro. Deben caminar sobre el concreto con poca luz y nube de polvo. Bueno, pues yo creo que esto es algo que se debe de corregir lo más pronto posible, porque la verdad es que en el metro caminar es un verdadero riesgo debido a la mucha gente que hay en nuestra capital de la República Mexicana. Bueno, pues dice aquí que sancionan casinos por lavar dinero del cártel del noreste. En los ficha y México los investiga. Por eso me trabé tantito, porque pues la verdad es que esto siempre ha existido en todos los casinos que tiene nuestro querido país. Yo siempre he dicho, y no es desprestigio, y no es que yo le tenga coraje a los antros, no. Siempre he dicho que el vicio y la prostitución sostienen al Estado. Los medicamentos con seguros son seguros. Definen compras de Keytruda. La salud. La Secretaría responde a una investigación sobre fármacos falsificados. Dice que emitió alerta oportuna acerca de la venta de estos medicamentos para los enfermos de cáncer que fueron falsificados y que pues la verdad no tenían las propiedades que necesitan esos enfermos. Pero en fin, pues ya afortunadamente ya pasó y la Secretaría de Salud ya tomó cartas en el asunto. Senado avala iniciativa de Claudia Sheinbaum. Hace un rato comentaba yo con algunos compañeros periodistas que la República ya no es república. Ya no tenemos división de poderes. Todos, la Cámara Baja, la Cámara Alta, el Poder Judicial, todos dependen directamente de Morena, de la Presidenta de la República. Ya no hay ese contrapeso democrático que en México existía. Se ha acabado la democracia en nuestro país. Todo está en manos otra vez de unos cuantos que son... Ya vivimos una época también de un partido que pues hizo hegemonía y también tenía igual de la misma manera, y todos tuvieron la esperanza en Morena que con ellos las cosas cambiaran, pero la verdad es que nada ha cambiado. Son los viejos priistas los que se pasaron a Morena, conformaron a Morena y siguen robándole al país. El ajuste inicia hoy. Desastroso si el precio de las tortillas sube. Cualquier aumento orillará a las familias a recortar otros gastos esenciales, expuso el subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Bueno, pues así están las cosas, y la verdad es que cada día preocupa más y más lo que está sucediendo en nuestro país, y no hay quien, sino al contrario, burlonamente hemos visto a la Presidenta de la República en un video que me da mucho coraje y que por eso no quise que pasara, pero a lo mejor lo tenemos por ahí, y que es donde ella habla que le pidió al secretario de Economía que se diera unas vueltas por los mercados porque dicen que todo está caro. Presidenta, no nos hagamos pendejos. Lo que está pasando en el país lo decía su maestro, su patrón, López Obrador. Decía que todo lo que sucede en el país es porque lleva la autorización del presidente, en este caso
de la presidenta de la República. No se ría, los pendejos, los mexicanos no somos tan pendejos. La verdad, sí lo entendemos, pero la verdad es que nosotros mismos nos hemos echado esta tierra encima. Pero vamos a ver qué nos preparó nuestro querido maestro en Derecho, el licenciado Leonardo Antonio Hernández Aguilar, en esta tarde, acerca de, pues, maquillan los incendios que está pasando allá en Dos Bocas. La verdad es que Dos Bocas es todo un verdadero problema, porque pues vienen cada rato, cada incidente, y en este momento no han podido parar ese incendio que está ardiendo. Hablan que es a un lado de la barda, pero quienes hemos tenido la oportunidad de mirar los videos, es adentro de la refinería. Vamos a ver este video. Maquillan los incendios de la refinería Dos Bocas. La refinería Dos Bocas se volvió a incendiar y lo que el gobierno llama incidentes aislados para los trabajadores y vecinos son amenazas directas que ya han cobrado vidas. La versión oficial es que Pemex ya controló la situación y que ellos mismos harán el diagnóstico de los daños, es decir, que Pemex se va a investigar a sí mismo. La presidenta limitó su respuesta a una clase técnica sobre lo que significa el coque, ignorando que esta infraestructura ya ha cobrado vidas de personas y sigue bajo la lupa por su falta de transparencia. Y los habitantes habían señalado. Hubo un incendio afuera de la refinería, eso es muy importante. Y la Fiscalía está investigando porque ahí sí hubo personas fallecidas. El día de ayer todavía estaba por determinarse la causa, probablemente es la temperatura a la que sale el coque. Dirigió para allá el director de Pemex con el gerente de la planta para poder hacer una primera revisión de cuáles pudieron haber sido las causas, con un análisis técnico para poderlo informar. Hace una semana, los habitantes del municipio de Paraíso reportaron una fuga de gas con olor insoportable en sus casas, cosa que las autoridades negaron, y no son incidentes aislados, es un patrón de riesgo industrial. Minimizar el fuego con el discurso no apaga el riesgo de la realidad, y la soberanía energética no puede estar por encima de la vida de quienes operan o viven cerca de estas plantas. Directivos del Infonavit, el de la época de Andrés Manuel López Obrador, son investigados en los Estados Unidos por soborno de millones de dólares. Un directivo actual del Infonavit está en la mira de la justicia de Estados Unidos por una investigación de soborno durante el gobierno de López Obrador. Un soborno en millones de dólares. Es un reportaje de Mario Gutiérrez Vega. Estados Unidos investiga una nueva trama de corrupción en petróleos mexicanos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que implicó sobornos que podrían alcanzar los 3.5 millones de dólares. Quien estaría en la mira del Departamento de Justicia es un funcionario que llegó a ocupar la subdirección de abastecimiento de Pemex y que hoy es director de operaciones del Infonavit. El pasado 16 de marzo, el Departamento de Justicia presentó una acusación en contra de Alfonso Wilson, un consultor y empresario petrolero que recibió al menos $415,800 por ser el enlace con un alto funcionario de Pemex Exploración y Producción, cuya identidad es conocida por Estados Unidos, pero que públicamente tiene bajo reserva. En la denuncia tramitada ante la Corte del Distrito Sur de Texas, se define a este funcionario como un importante ejecutivo de Pemex Exploración y Producción que estuvo involucrado en la negociación y adjudicación de un contrato firmado en diciembre de 2021 por unos $540 millones. La acusación señala que ese contrato de Petróleos Mexicanos benefició a una empresa con sede en Texas para comprarle equipo de perforación.
El Departamento de Justicia apunta que Alfonso Wilson fue el intermediario principal en la trama de corrupción y para demostrarlo obtuvo conversaciones de WhatsApp y 3 facturas del dinero enviado a Wilson. Los fiscales creen que el monto total de los sobornos sería de entre 1.5 y 3.5 millones de dólares. Un contrato con estas características fue adjudicado directamente por Pemex el 13 de diciembre de 2021 a la empresa tejana Drillmec Inc. por la adquisición de 10 unidades de perforación terrestre para pozos de Pemex Exploración y Producción. Quien firmó el contrato de 541 millones de dólares es el tabasqueño Javier Núñez López, entonces representante legal de Pemex Exploración y Producción, y que llegó a ocupar la subdirección de abastecimiento de la petrolera estatal. Núñez López es parte del grupo político de Andrés Manuel López Obrador desde hace décadas. La presidenta señala a los comerciantes como abusivos al subir sus productos, pero los comerciantes y productores apuntan a factores como la subida del combustible, la seguridad, el pago de piso y los costos operativos todos los días son más caros. ¿Cómo no van a subir sus productos? Veamos este video. La carestía en México está con todo. El gobierno ha perdido el control de la inflación y la presidenta lleva varias semanas echándole la culpa a todos los demás. Si sube la gasolina y el diésel es culpa de los gasolineros que no respetaron el pacto. Si sube el tomate es culpa de las lluvias en Florida. Si sube la tortilla es que los dueños de las tortillerías son unos abusivos. Nada tiene que ver con ella ni con su gobierno. Como si los costos de transportar los productos en México no subieran por la inseguridad en las carreteras. Como si a los agricultores no les cobraran derecho de piso por cada tonelada que producen. Como si no hubiera secuestros, extorsiones, asesinatos de empresarios, de comerciantes, de limoneros, de transportistas, de vendedores de pollo. Como si el gobierno no hubiera permitido que se desatara la economía informal. Como si el gobierno no hubiera aumentado los costos laborales casi por decreto. Y frente a todos estos aumentos de precios, la presidenta nos ha venido regalando desde el año pasado un rosario de grandes soluciones. Para no pagar más cara la luz, no prendan la luz. Para no pagar más cara la carne, coman frijoles. Que está muy cara la gasolina, pues compren de la Magna. Bueno, ayer hasta mandó al mercado a su secretario de Hacienda para que se enterara de la carestía. Pero nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. El frijol es un alimento bendito. Tiene proteínas. Si se combina con un cereal como el maíz, como el arroz, es casi como si uno comiera carne en términos de proteínas. Entonces tenemos que seguir subsidiando el precio de la gasolina, igual que el del diésel. Y la roja, dicen algunos, presidenta, pero bueno. Bueno, pueden cargar Magna. Ayer, hablando con el secretario de Hacienda, le digo, oye, ¿por qué no te das una vuelta al mercado? Para que veas cómo están los precios. Me dijo, no, sí, en efecto, en algunos lugares está muy alto el precio del jitomate, el precio de la carne, el precio de la calabacita. Nada que suba de precio en México tiene un impacto político y electoral más fuerte que el precio de la tortilla, el alimento central de los mexicanos. Y ayer, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, líder de tortilleros, pues, advirtió que el precio del kilo ya puede subir hasta 4 pesos y así reaccionó la presidenta. Por cierto, ayer hubo, no sé, una persona ahí que dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla. No es cierto, ¿eh? No tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla, ni de otros productos. La Secretaría de Agricultura y la Profeco negaron que vaya a aumentar el precio de la tortilla. En un comunicado señalaron que no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni en la harina de maíz que justifique un alza en este producto. Aseguraron que la Cámara Nacional del Maíz Industrializado y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla ratificaron hoy su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente que abone a la estabilidad en el precio de la tortilla. El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López. Para bien de la humanidad, otro dictador más derrotado, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.
Después de 16 años en el poder, fue derrotado el López Obrador de Hungría. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, perdió las elecciones en su país. Orbán es populista, es autoritario, llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción del pasado, de recuperar la gloria de Hungría, terminó dejando la corrupción peor que como la encontró. Tenía sus conferencias de prensa en donde solo preguntaban los reporteros de medios de comunicación afines al gobierno. Tenía controlados a la mayoría de los medios de comunicación del país. Desmanteló el poder judicial y puso a pura gente de su partido. Aniquiló los organismos autónomos y puso a pura gente de su partido. Mire, la única diferencia entre Orbán y López Obrador es que Orbán se decía de derecha y López Obrador se presumía de izquierda. Y ya. Orbán lucía electoralmente invencible porque además tenía el apoyo de Trump. Tenía el apoyo de Putin. Orbán era el anti-Europa dentro de Europa. En 2022 toda la oposición húngara se unió y Orbán los despedazó en las urnas. Pero hace 2 años ocurrió algo que le resultó letal. Se fracturó su gobierno. En 2024, Peter Magyar, un hombre perteneciente a la élite de Hungría, que fue seguidor de Orbán, que incluso trabajó en su gobierno, decidió marcar distancia del primer ministro húngaro y lo acusó de corrupción, de proteger a los responsables de un escándalo de pedofilia en un orfanato. Peter Magyar incluso fue esposo de la exministra de Justicia de Orbán. Desarrolló en 2 años una campaña política yendo pueblo por pueblo, con la promesa de acabar con el régimen corrupto de Orbán, y le funcionó. Ayer, Peter Magyar y su partido derrotaron brutalmente al oficialismo húngaro. Fue aplastante en una elección con la participación más alta en la historia moderna de Hungría. Ya tienen 2/3 partes del Parlamento, por lo que ahora van a poder cambiar todas las políticas de Orbán sin problemas. En su primera conferencia de prensa como futuro primer ministro, Magyar dijo que ahora le dará la palabra a todos los medios de comunicación y que en las conferencias de prensa ya no habrá preguntas sembradas para hacer quedar bien al gobierno. Señaló que trabajará de la mano con la Unión Europea y prometió ahora sí acabar la corrupción. Úgyhogy mi készen állunk arra, hogy ezt az ipari méretű korrupciót felszámoljuk, hiszen nagyrészt ezért nem kapja meg Magyarország, a magyar emberek a 8000 milliárd forintos uniós forrást, és hát ezért tűnik el a pénz, ezért lettünk Európa legszegényebb és legkorruptabb országa. Úgyhogy óriási lesz a felelősségünk. Así estamos llegando al final de este noticiero, agradeciéndoles a todos ustedes su amable audiencia. Un saludo a todos los amigos de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando. Y como siempre, tu amigo Leonardo Hernández Patricio les dice, les vaya como se porten. Vamos a cerrar con algo muy agradable. 6 datos curiosos sobre los presidentes que ha tenido México. Corre video y con esto me despido. Que pasen ustedes muy buenas tardes. 6 datos curiosos sobre los presidentes de México. 1. Benito Juárez fue presidente durante el mandato más largo. Benito Juárez es el presidente que más tiempo ha estado en el poder de manera continua en México. Gobernó desde 1858 hasta su muerte en 1872, un total de 14 años. Durante ese tiempo, enfrentó la invasión francesa y el Segundo Imperio Mexicano, liderado por Maximiliano de Habsburgo. 2. Vicente Guerrero, un presidente afrodescendiente. Vicente Guerrero, segundo presidente de México, 1829, fue de ascendencia afroindígena. Es uno de los pocos líderes en la historia del país con raíces africanas, y fue un destacado luchador en la Guerra de Independencia. Bajo su presidencia, se abolió la esclavitud en México. 3. Porfirio Díaz y su récord de permanencia en el poder. Aunque se le recuerda por su dictadura, Porfirio Díaz fue presidente de México por más de 30 años.